A mediados de 2014, UTE renovó su flota automotriz incorporando 30 camionetas eléctricas. Por aquel entonces, las autoridades aseguraron que con esa compra, la empresa estaba entrando en una nueva era, la de los transportes eléctricos. Hoy esa flota de autos eléctricos ha crecido, ya que días atrás, en diciembre de 2015, el ente anunció la adquisición de otras 30 camionetas Renault Kangoo ZE con las mismas especificaciones que las anteriores. Parece buen momento entonces para evaluar la puesta en marcha de este novedoso plan de reconversión vehicular y ver qué planes tiene UTE en esta área. Para eso vamos a conversar en estos temas y sobre estos temas con el ingeniero Eduardo Bergerí, director del proyecto de redes inteligentes de UTE. Ingeniero Bergerí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en estudios. El gusto es mío también, gracias. ¿Lo agarramos de vacaciones y lo hicimos venir o...? No, yo estoy trabajando. Bien, bueno, perfecto. Nico, vamos al tema. Bueno, en 2014, cuando se hizo la primera compra de camionetas eléctricas, conversamos con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, para conocer las razones de la empresa para embarcarse en esta experiencia. En aquella ocasión también fueron 30 camionetas Renault Kangoo ZE, y seguramente convenga repasar cuáles son las características que tiene este modelo. Bien. Este vehículo es una camioneta liviana, digamos de tipo liviano. Existe en Montevideo el modelo a motor a combustión, así que creo que todo el mundo lo conoce también. Esta es la característica básica que tienen, es que su motor es eléctrico, no tiene motor a combustión y se alimenta de un banco de baterías que permite que ese vehículo pueda entonces circular por la ciudad. Estamos hablando de una autonomía de 170 kilómetros. Sí, esa es la autonomía de catálogo y podríamos decir que la autonomía real que estamos teniendo nosotros en el uso de esos vehículos está entre 120 y 150 kilómetros diarios, y eso depende mucho de la forma de manejar. Digamos, ese es uno de los aspectos interesantes que uno aprende con la introducción de este cambio tecnológico a nivel del transporte. ¿Y qué velocidad pueden alcanzar estos vehículos? En este caso, esta camioneta está limitada electrónicamente a 130 kilómetros por hora. Digo limitada electrónicamente porque efectivamente se debería poder también ir más rápido. El tema es que a mayores velocidades las baterías se degradan a una velocidad muy alta, y por otro lado no tiene sentido andar camionetas de ese tipo a esas velocidades. Usted decía que la autonomía va variando según la forma de manejar. Me imagino que tiene que ver con el sistema de frenos que tiene la camioneta, que utiliza un proceso regenerativo que va cargando la batería a medida que se va frenando. Exactamente. Es decir, estas camionetas lo que tienen es que al levantar el pie del acelerador, inmediatamente la camioneta se pone en un modo de generación, es decir, el motor empieza a generar electricidad. Al no recibir más energía, en realidad la devuelve, y eso carga las baterías, y eso tiene un efecto de frenado. Entonces, según la forma en que maneje la persona, el sacar provecho máximo de eso es lo que hace que evidentemente uno pueda manejar con mucha eficiencia, y de hecho se usan muy poco los frenos en esas camionetas. Y eso hace también que, en definitiva... ¿Cómo es eso de que se usan muy poco los frenos? Algún oyente puede ponerlo nervioso. No, porque la camioneta frena con el freno motor, digamos. Es como en un motor a combustión normal, si uno, cuando se acerca a un semáforo, antes de frenar, lo que hace en general es poner un cambio más bajo, claro, para aprovechar que el motor frene el auto. Pero en el caso de los motores a combustión interna, ahí no hay recuperación de energía. En vez que en este caso sí. Quizás convenga recordar que en el caso de los autos eléctricos, estamos hablando que sería la manera de manejar similar a lo que son los autos automáticos. Exactamente, sí. Hay un freno, hay un acelerador y un freno, y simplemente una palanca para ir para adelante y para atrás. La tracción es continua. Tiene una gran desventaja, es que los vehículos eléctricos tienen, para los tuercas, hablo en este caso, tienen un torque muy elevado, es decir, que pican mucho. Si habláramos en una jerga más coloquial, es decir, que son vehículos que permiten, digamos, aprovechar el máximo de la fuerza motriz, digamos, desde el arranque, cosa que no ocurre con cualquier tipo de vehículo. En 2014 veíamos y recordábamos en aquella oportunidad, cuando hablábamos con Casaravilla, cada camioneta
había salido $42.000. Sí. Mientras que un modelo del mismo vehículo, pero convencional, digamos, sin ser eléctrico, salía aproximadamente $18.000. ¿Cómo está esta relación de precios ahora? Esta relación de precios puede haber variado. En el caso de los furgones creo que no ha variado mucho aquí, porque hay un aspecto que es el fiscal. Desde el año pasado, del 1 de enero del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió exceptuar de la tasa general de aduanas los vehículos eléctricos, pero en el modelo de tipo sedán, las camionetas no estaban incluidas. Entonces, en este caso no habría una gran variación actualmente en eso, pero sí lo habría, por ejemplo, en un modelo de este mismo modelo. Si fuera un modelo con 2 filas de asiento, con vidrios atrás, bajaría el precio. Lo que quiero igual agregar de esto es que justamente lo que hay que ver aquí es que, a pesar de ese valor actual, las camionetas para su uso profesional, digamos como flotas de empresa, que tienen un uso entonces importante, al cabo de su vida útil terminan siendo más económicas que haber utilizado camionetas que implican una menor inversión, pero implican un mayor costo operativo en combustible y en mantenimiento. Eso le iba a preguntar. ¿Eso lo consideran contando el combustible y también el tema mantenimiento? Decían. Por ejemplo, el mantenimiento de una camioneta eléctrica como esta cuesta $1.800 cada 10.000 kilómetros. Es decir, hay que pensar que acá no hay que cambiar aceite. Claro. Lo único que se parece a los vehículos de motor a combustión es que hay que hacer el mismo mantenimiento a nivel de la suspensión, de los frenos y de los neumáticos. Pero para el resto, el motor eléctrico es de mantenimiento casi nulo y las baterías también. Así que en definitiva es por eso que es muy bajo el costo de mantenimiento. En aquella oportunidad, cuando conversábamos con Casaravilla, se hablaba de que esto podía llegar a ser hasta entre 8 y 10 veces más económico el funcionamiento y el mantenimiento con respecto a un auto de combustión. Es tal cual. Eso se ha mantenido, ¿no? Sí, no sí, se llevaron sorpresas en ese sentido. No, eso se mantiene y está vinculado. Obviamente aquí estamos comparando entre el precio del combustible y la tarifa de UTE que se puede aplicar para la carga de estos vehículos. Claro, ahí hay diferencias, por ejemplo, en el momento en que uno decide cargar el auto, por ejemplo. De todos modos, esta cuenta da de este modo en autos que se utilicen bastante de manera diaria, ¿no? Porque usted decía que al final de la vida útil la cuenta termina cerrando. ¿La vida útil cuánto es? Son 7 años. Digamos, la duración de estas baterías son de alrededor de 7 años, y dentro de las cuentas que hace una empresa normalmente cuando invierte en flota, es darle una vida útil a su flota liviana de máximo 7 años, digamos. Entonces, dentro de esa cuenta cierra perfectamente. Bueno, se adelantó Caspasa lo que le íbamos a preguntar, a ver qué evaluación se hace globalmente desde UTE de lo que ha implicado la incorporación de este tipo de flota. Y bueno, eso generó obviamente, hablando de los temas económicos, pienso que ya lo comentamos muy por arriba, pero en definitiva queda claro. El aspecto más interesante es el cambio de actitud, es decir, el cambio cultural, digamos, que genera eso ante la desconfianza que uno puede tener frente a que a un operario al cual se le dice, bueno, a partir de mañana tu vehículo lo cambiamos, se renueva y pasa a ser eléctrico, ¿no? Eso obviamente genera bastantes incertidumbres, sobre las cuales hemos trabajado mucho, ¿no? Es decir, que hemos aplicado un plan de capacitación, digamos, de explicación del funcionamiento de estos vehículos y de formación del personal que maneja los vehículos. Y el retorno que tenemos es positivo, es decir, tenemos hasta entusiastas, ¿no? Es decir, que surgen con el uso de estas camionetas. ¿Por dónde vienen las incertidumbres? Porque en definitiva lo que está haciendo UTE sirve como banco de prueba para lo que se puede venir a nivel general en la sociedad. ¿Y por dónde vienen los entusiastas? ¿Qué es lo que destacan ellos también cuando se encuentran con el vehículo? Es decir, las incertidumbres parten de siempre decir lo mismo. No, pero no tienen autonomía suficiente. No, a mí con 170 kilómetros diarios, no, eso no es suficiente. Y en definitiva, nosotros cuando hicimos el estudio de qué parte de la flota liviana sustituir, vimos en nuestra base de datos que más de un 20% de los vehículos de la flota liviana
se utilizan menos de 100 kilómetros por día. Entonces, obviamente, vehículos que tienen una autonomía de digamos, 150, para decirlo de alguna manera, sobra absolutamente para esos usos y no genera en realidad ningún problema. Entonces, bueno, esa es una de las partes que ese mito es el que tenemos que ir derribando y que se derribó muy rápidamente, en definitiva, ahora con la implantación de estas camionetas, ¿no? La intención de UTE era entonces ser como el ejemplo y justamente utilizar esta experiencia para promocionar e incentivar a más entusiastas a que se vuelquen a este tipo de vehículos. Tal cual. Esto, digamos, UTE de manera permanente hace un seguimiento de la evolución tecnológica en todos los campos que tienen que ver con la energía y con la energía eléctrica y la aplicación de la energía eléctrica en particular. Así que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años sobre el desarrollo de la movilidad eléctrica. Y además, a partir del 2010, hubo un acuerdo sobre el programa energético del país que fue firmado por todos los partidos políticos de Uruguay, que incluía ciertas líneas de acción referidas justamente al desarrollo de la movilidad eléctrica. Así que, digamos que por ese lado nosotros tomamos la antorcha, digamos, o la parte que nos correspondía del trabajo en relación a ver cómo se podía desarrollar la movilidad eléctrica en el Uruguay, ¿no? Y esto es parte es uno de sus subproductos. Hay unas cuantas cosas más, las cuales podríamos charlar quizás en otra ocasión, sobre las acciones que se están desarrollando sobre esto. Pero efectivamente nosotros lo primero que dijimos es tenemos que ser una vidriera y un ejemplo para el resto del país. De todos modos, si uno toma el ejemplo concreto de UTE y lo traslada o lo quiere extrapolar a lo que pueda pasar con la sociedad uruguaya en su conjunto, hay una serie de desafíos que todavía hay que sortear, ¿no? Uno tiene que ver por el lado de los costos. No todos tienen una dinámica de utilización del vehículo por lo cual puedan amortizar el gasto, la diferencia de gasto. Esto está más... y el otro tema tiene que ver con la batería y con la autonomía. Usted dice que en realidad para los usos que le da UTE no hay inconvenientes, pero para que un dato que no comentamos ahora es que estas baterías para cargar andan 170 kilómetros, usted decía 120, 150 en el caso de UTE, dependiendo de quién la maneje, pero demoran unas 8 horas en cargarse. O sea, puede demorar 2 horas, 3 horas en agotar su batería, dependiendo, por supuesto, del uso, pero después requiere de 8 para cargarse. Y eso, por supuesto, es un desafío para quien esté pensando en una utilización cotidiana, no empresarial, por ejemplo. Digamos, en una utilización intensiva en que la persona haga más de 150 kilómetros en el día, obviamente este modelo en particular no podría servirle. Pero yo ahora le doy el ejemplo de los taxis eléctricos. El año pasado la Intendencia Municipal hizo un llamado y hizo una subasta de chapas para taxis eléctricos, y en los cuales hubo 4 pioneros, digamos, que realmente se animaron, ¿no? Venciendo todas las dudas que hay sobre este tema. Y los taxis que están circulando hoy en Montevideo, que son de origen chino, ¿no? Son BYD, tienen una autonomía de 320 kilómetros. Y, digamos, en promedio los taxis en Montevideo andan 300 kilómetros diarios. Es decir, que estamos también aquí encontrando que para otro segmento que es de un uso extremadamente intensivo, porque no hay otro uso más intensivo de vehículos livianos comparado al taxi, y donde hay un producto que responde a esa demanda. Y sobre eso daría también para hablar. Es realmente muy exitosa la experiencia. ¿Dónde y cómo se cargan estos modelos en el caso de UTE, por ejemplo? ¿Es solamente enchufarlo a un tomacorrientes o se necesita algún tipo de conexión especial? Ambas cosas. El auto se puede conectar a través con un yuco común, como si fuera una batidora o una lavadora, y ya está. En ese caso el tiempo de carga es incluso mayor, es decir, serían 10 horas. Normalmente lo que se busca es que en el lugar habitual de estacionamiento tengan un dispositivo específico que controla la carga de la batería del vehículo, y eso hace que el ciclo de carga que se haga sea mucho más eficiente. Y ahí, por ejemplo, en el caso específico de este vehículo, ese ciclo de carga tardaría entre 6 y 8 horas. Entonces, pero acá es importante hacer un comentario. Justamente en el despliegue de una flota eléctrica, uno
tiende a centrarse en el vehículo y ver todas sus características. Y lo que no hay que olvidar es el aspecto logístico de reabastecimiento del vehículo, que es la pregunta que ustedes me hacen. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando uno renueva flota, el tema logístico de reabastecimiento ya existe. Son estaciones de servicio que en el país, hay acuerdos, las empresas tienen contratos con estaciones de servicio, el Estado tiene todo un sistema de control vehicular que se llama Siscombe, donde todos los vehículos están equipados de ello y se controla todo el combustible que se consume en todos los vehículos del Estado, absolutamente todos. Y acá nos encontramos que de golpe aparecemos con un auto eléctrico. Entonces ahí es donde vimos que una parte fundamental de los proyectos de implantación de vehículos eléctricos implica que hay que incluir dentro del proyecto a los responsables del mantenimiento de los predios y locales que son propiedad de la empresa que tiene la flota eléctrica. ¿Por qué? Porque el auto básicamente se recarga en el predio donde se estaciona el vehículo. Y ahí hay que desarrollar y poner justamente el cargador adecuado para hacer cargas eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte interesante de estos proyectos en donde uno ve que se abre ahí una experiencia que estamos haciendo hoy, muy interesante, y que también podemos volcar justamente a todo el ámbito público y privado del Uruguay sobre cómo hacer esos desarrollos de red de recarga. Tengo una pregunta de un oyente, Lorenzo, que dice: ¿cuántos kilovatios hora se requieren para recargar la batería? Por ejemplo, en este vehículo son 22 kilovatios hora. En el caso del taxi son 84 kilovatios hora, para que vean un poco las diferencias entre uno y otro, ¿no? ¿Tienen la comparación de cuánto equivale en costo en relación a un tanque, por ejemplo, de combustible? Y bueno, por ejemplo, para hacer 100 kilómetros, es según la tarifa de UTE, pero si usáramos una tarifa con señal horaria, cada 100 kilómetros costarían unos 38 pesos, en vez que con un auto, 100 kilómetros, que son aproximadamente 10 litros, y cuesta 400 pesos, qué sé yo. Bueno, es decir, es una relación de 1 a 10. Además de este modelo, los Kangoo, que UTE ya conoce porque viene trabajando con ellos desde 2014, a fines del año pasado comenzaron a hacer pruebas con otros 2 vehículos eléctricos. Lo que hemos hecho, por un lado, es ampliar la compra original del año 2014 de 30 vehículos. Está la Renault Kangoo ZE. ZE, que usted lo dijo al principio del programa, es decir, que ahora tenemos 60 vehículos Renault Kangoo ZE. Acá acoto, es la mayor flota de América del Sur en una empresa. Es decir, le ganamos a Itaipú, que tiene 59 autos eléctricos. Nosotros tenemos 60 más un vehículo en la hora reconvertido, que nosotros convertimos de motor a combustión a motor eléctrico, que eso lo hicimos en el año 2011 y que nos sirvió de banco de prueba para entender mejor qué especificaciones técnicas teníamos que utilizar para la compra grande. Y además se suman ahora 2 vehículos más que son de tipo sedán, son un Renault Zoe y el Renault Fluence, que ya son, claro, vehículos que cuando andan por la calle probablemente, como hoy por hoy todavía no los tenemos con ningún logotipo, quizá nadie se dé cuenta que es un auto eléctrico, pero de hecho lo son. Y bueno, estamos arrancando ahora nuestras pruebas sobre el desempeño de estos vehículos. Lo que sí hemos hecho fueron pruebas durante el año pasado sobre un ómnibus eléctrico y sobre un modelo que era para taxi, que era justamente lo que dio pie después a justificar la posibilidad de introducir el taxi eléctrico. ¿Tienen idea de qué tanto han penetrado los autos eléctricos aquí en Uruguay? Hemos mencionado algunas experiencias puntuales, ¿no? Sí, no, es absolutamente puntual. Digo, aquí hay pioneros también y que lo son desde antes incluso de que la UTE tuviera su primer vehículo eléctrico. Pero yo en este momento no tengo, digamos, más allá de estos taxistas que están trabajando con vehículos fabricados en cadena, ¿no? Porque los otros son en general vehículos que han sido transformados. Por otro lado, sabemos sí que están llegando algunos vehículos de diversos orígenes, pero de muy pequeña cantidad. ¿UTE se plantea algún porcentaje en particular de a cuántos vehículos se quiere llegar, a cuántos vehículos eléctricos se quiere llegar en determinado tiempo? ¿Hay alguna proyección en ese sentido? Las proyecciones son difíciles de hacer sobre esto
Podríamos decir que la penetración del vehículo eléctrico, pensamos que obviamente al inicio va a ser bastante lento. Podríamos imaginar dentro de 10 años o 15 años un 10% del parque automotor electrificado. Es una posibilidad. Ahí hay variables muy grandes, como a qué velocidad van a bajar los costos de construcción de las baterías que se utilizan en los vehículos eléctricos, y el hecho de que su producción en masa, tanto de vehículo como las baterías, van a abaratar el producto. Y otra cosa quizás es ver cuál va a ser la evolución futura del petróleo, ¿no? Que eso también puede llegar a generar un freno circunstancial. ¿Usted cómo entiende que viene la evolución de esas variables en los últimos años? Porque a nivel internacional se habla de la incorporación de los automóviles eléctricos como una revolución pendiente, como que algo que en determinado momento se supuso que se iba a dar de manera más explosiva de la que se terminó dando, ¿no? Sí, eso es cierto, pero también hay indicadores generales como el hecho de que lo que se llama calentamiento global, el resultado, por ejemplo, de la conferencia en París, ¿no?, sobre el cambio climático, la COP21, son motores para poder incentivar el desarrollo del transporte eléctrico. Y entonces, por ese lado, yo diría que todos los indicadores están en verde. Y por otro lado, a nivel nacional, con la política energética que ha tenido este país, en que hemos transformado la matriz de generación eléctrica, introduciendo renovables de nueva generación, como es la eólica y la fotovoltaica. No me refiero a la hidroeléctrica, que ha sido siempre la renovable que ha tenido UTE, y UTE ha sido campeón de renovables desde siempre, por el hecho de tener tanto hidráulico. Pero estamos en un país que su generación eléctrica está basada en renovable, y por muchos años por delante. Entonces tenemos todo lo necesario aquí para poder desarrollar el transporte eléctrico. Tengo algunos comentarios de los oyentes. A ver, por ejemplo, Alberto, que es un entusiasta de los autos eléctricos porque lo ha usado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, dice: es formidable la aceleración por el tema del torque desde casi cero y el silencio al acelerar, aunque se extraña un poco el ruido, dice en el fondo. Esa es otra característica que no mencionamos. Tal cual, y es una de las grandes ventajas del vehículo eléctrico, es la disminución del ruido. Y usted piénsenlo a nivel de una ciudad, la contaminación acústica, lo que representa tanto a nivel de ómnibus como de vehículos, y por otro lado la contaminación del aire, en donde aquí a nivel local la contaminación es absolutamente nula. Claro, estamos hablando de emisión cero, esto siempre y cuando, y por eso usted lo mencionaba recién, la fuente de la energía sea una energía, de esa energía eléctrica sea renovable, ¿no? Exactamente. Ahí surge la pregunta: ¿UTE está preparada para sostener la demanda si se diera la explosión del parque automotor eléctrico como lo está promoviendo? Sí, totalmente. Digamos, las previsiones para los 10 años que vienen es la de que vamos a ser excedentarios en capacidad de producción de energía eléctrica, lo que hace que evidentemente el poder utilizar parte de ese excedente en esa reconversión del parque automotor al eléctrico es justamente una enorme ventaja país, ¿no? Del punto de vista, hablo económico global, ¿no? Por la disminución del ingreso de necesidad de petróleo y por otro lado la maximización del uso de esos posibles excedentes, que si no se venderían obviamente a la Argentina o al Brasil. Tengo otro mensaje de otro oyente. Pablo dice: estoy interesado en el tema, pero es muy caro. Precio auto, $50.000 para comprar. Hay que bajar un poco los impuestos para los coches eléctricos o híbridos, plantea. Hay varios oyentes que van por ese lado, ¿no? Como que se necesitan más incentivos por ese lado. Sí. Convertir también es caro por el costo rendimiento kilómetro. Tendríamos que seguir el ejemplo de Europa. Ahí yo les diría que justamente estamos siguiendo, no sé si estamos siguiendo exactamente el ejemplo de Europa, pero estamos siguiendo pasos muy parecidos, en el sentido que se han tomado medidas a nivel fiscal muy importantes, como las que comenté al principio. Se eliminó por 2 años la tasa general de aduanas, que representa, no recuerdo exactamente, creo que es un 23%, y si no es 22%, es por ahí. Y por otro lado, el IMESI sobre los vehículos eléctricos está en 4%. Es decir, que hay que compararlo con IMESIs que van del 20 al 30 y pico % en vehículos de cualquier gama. Los híbridos tienen un IMESI también del 3%. Es decir, que desde ese punto de vista las medidas ya que se han tomado a nivel fiscal son extremadamente importantes en el Uruguay.
¿Se vienen en el mediano plazo las estaciones de servicio UTE? Exactamente, se vienen, sí. Ya de hecho existe una, no la hemos publicitado, así que me temo aquí que voy a dar una primicia que debería dar el presidente, pero de hecho tenemos una estación de recarga rápida dedicada por ahora exclusivamente a los taxistas. Es decir, que los taxistas que tienen en sus domicilios o en el lugar donde estacionan su vehículo durante unas horas en la noche, que es donde recargan básicamente su vehículo, tienen además la oportunidad de hacer una carga durante el día en el caso en que vean que quieren asegurarse una autonomía mayor para el resto del día. ¿Y en ese caso cómo funciona esa recarga rápida? Esa recarga rápida es justamente un punto que para los taxis que requieren para una recarga rápida es un punto de 40 kilovatios de potencia y se puede recargar el taxi en 2 horas. Esos taxis obviamente cuando van a ese punto necesitan solamente recargar media hora, 20 minutos para tener de vuelta carga suficiente asegurada. El taxi la tiene igual por todo el día, pero ellos quieren obviamente tener siempre una reserva por si les sale un viaje fuera de la ciudad y poder volver sin problemas. Rosario, que creo que está del otro lado del vidrio, interesada en evaluar la posibilidad de cambiar a un auto eléctrico, pregunta inquieta, ¿dónde está esa estación? Bueno, no, esa estación por ahora está en un predio de UTE. ¿Secreto? No es secreto, porque está en la calle Rondó y Caraballo, por ahí, cerquita de ahí. Vamos a inaugurar otra a mediados de año, en la calle Juanico y Propios, donde va a haber 5 puestos de recarga. 5 puestos de recarga son más que los taxistas que hay en este momento. Sí, perdón, va a haber 4 puestos de recarga que son exactamente los que hay, pero es casualidad el número. Obviamente. ¿Y cuánto se les cobra, por ejemplo, para ir a recargar las baterías? Es como una recargada de celular, ¿no? Cuando uno enchufa un poquito más el celular porque se le está quedando sin batería. Ahí se está buscando recargar estamos todavía evaluando el costo exacto porque estamos a nivel de prototipo en este momento, ¿no? Pero de hecho se les va a cobrar una especie de cargo fijo al hacer ese tipo de recargas que son puntuales, ¿no? Ingeniero Eduardo Bergerí, director del proyecto de redes inteligentes de UTE, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, seguimos atentos entonces a todas estas innovaciones que se vienen porque va a ser muy particular. Me la juego que Rosario va a querer hacer un móvil sobre este tema ahí cuando inauguren la segunda estación entonces de recarga de baterías de UTE. Bueno, con mucho gusto, yo les agradezco mucho poder haber aclarado algunos puntos y con mucho gusto recibiremos a Rosario en nuestras instalaciones, ¿cómo no?